Vamos a empezar entonces con los fármacos antagonistas de los colinestericos, también conocidos como anticolinérgicos. ¿Sí? Cuando hablamos de los anticolinérgicos, una característica importante que debo recordar es que primero, autónomo es mi base para poder entender. Segundo, son lo contrario de los polinomiméticos. Entonces, aunque no tuviera idea de lo que hacen, puedo deducir muchas cosas si sé los dos temas anteriores. ¿Sí? Entonces, nos interesa comprender los efectos de los fármacos que van a actuar en estos sitios. ¿Qué voy a mencionar de su clasificación? ¿Qué me pongo a pensar y digo, los polinomiméticos actúan, o la acetilcolina actúa en los receptores muscarínicos y en los receptores nicotínicos? Entonces, ¿cómo voy a clasificar a los anticolinérgicos? Van a ser los antinicotínicos y los antimuscarínicos, porque bloquean los dos tipos de receptores. ¿Sí? Ya está. Ahora, sí, cuando quiero hacer una clasificación por origen, voy a tener algunas variantes interesantes. Porque de hecho, cuando hablamos del origen, tenemos las de origen natural y las sintéticas. Las de origen natural han sido las que han dado lugar a los fármacos que actualmente tenemos en la terapéutica y siguen representando sustancias químicas muy importantes y muy peligrosas en ciertas situaciones. Entonces, fíjense, las de origen o las que son sintéticas son aminas terciarias, que esas son las que más se parecen a las naturales, y también son aminas cuaternarias. Ya sabemos qué significa esa característica, ¿no? Y ahí tenemos algunos, por ejemplo, de las terciarias, pirencipina, desiclomina, tropicamida, entre algunas que se han usado bastante. Y de las cuaternarias podemos mencionar propanterina, methylphenolato, el hipertropio, que también vamos a ver que se usa bastante, la velocitropina. Entonces, ahorita nos interesa mucho ver estas naturales, porque a partir de esas hemos ido produciendo las sintéticas. Fíjense que acá tenemos primero que todas las naturales, todas las que tenemos en la naturaleza, son aminas terciarias. ¿Qué significa que son aminas terciarias? Ya hemos visto en el anterior capítulo. Buena absorción por todas las vías. ¿Sí? Eso significa. Entonces, fíjense, una de las primeras que ha sido descrita y utilizada, que es de la antigüedad, es la Atropa belladona. Esta plantita de acá es la Atropa belladona. Fíjense, es como una campanita, sus frutitos son así negritos. Y es una plantita que se ha usado mucho en la historia y actualmente todavía se sigue utilizando. Entonces, fíjense, ¿quiénes usaron en primera instancia? Las damas de la alta sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿para qué usaban? Sacaban el extracto de la plantita y se ponían gotitas en sus ojitos. Pim, pim, pim. ¿Cuál sería el efecto de un anticolinérgico en los ojos? Miriasis, ¿no? Entonces, fíjense, ¿para qué se ponían? Ahora decimos, ¿no? ¿Para qué querían tener miriasis? Entonces, resulta que se ponían esto para sus eventos sociales, para las fiestas de la alta sociedad. Porque en esas épocas pues tenían la creencia de que cuando los ojos estaban así dilatados, se veían más grandes sus ojos y se veían más bellos, ¿no? Entonces de ahí viene el belladona, las bellas damas de la alta sociedad, ¿sí? Obviamente yo les digo, claro, estarían bellas, pero no veían ni madres, pues ciegas, ¿no? Por eso decían los príncipes un sapo y no, ellos son felices. Entonces no veían nada, ¿sí? También existen antecedentes históricos de que usaban el extracto de esta plantita para dormir, pero en cantidades bien chiquititas, así en agüita, y dormían. Pero eso parece un poco inconsistente con lo que sabemos, porque el efecto a nivel central de un anticolinérgico sería excitatorio o inhibitorio. Excitatorio. Por eso es que no es muy coherente que hayan usado para dormir. Pero ahorita vamos a ver unos detalles interesantes, porque normalmente es estimulante, ¿sí? Ahorita vamos a analizar. Entonces, vean, otra plantita que se ha usado en la antigüedad es, bueno, no en la antigüedad, esta se usa en nuestro medio, inclusive ahora. La Datura stramonium, esta campanita de acá, fíjense, son como campanitas moraditas, lilas, más o menos así por el bajito, y la mata produce unas pepas como con espinos, así,
¿no? Y cuando se seca se abre y bota sus pepitas. Esta planta, que se llama Datura stramonium, nuestra población la conoce como chamico, ¿sí? Esta plantita ya van a empezar, en teoría ya tiene que empezar la época de lluvia acá, ¿no? Cuando empieza a llover en Cocha, esta Datura stramonium crece en todo lado, ¿sí? Y van a ver, qué sé yo, si tiene una tierrita por aquí afuera, va a crecer en la jardinera del medio, va a crecer en los jardines, en cualquier lado van a ver creciendo Datura stramonium. Las campanitas son medianitas, más o menos accesibles. Probablemente ya han visto el año pasado, todos los años crece. ¿Por qué? Porque su pepita necesita remojar una nochecita en agua de lluvia y al día siguiente ya está germinando, ¿sí? Entonces germina súper rápido cuando llueve. Y cada año, como pues cuando llueve crece un montón de plantas, se diseminan las pepitas y vuelve la siguiente estación de lluvia y otra vez crece, ¿sí? Entonces, esta planta, nuestros campesinos usan, por ejemplo, cuando tienen problemas respiratorios, ¿sí? Hacen un cucurucho con la hoja, le prenden fuego y inhalan. Y mejora su función respiratoria. ¿Cuál sería el efecto anticolinérgico en pulmón? Anticolinérgico, lo contrario de la acetilcolina. Empiecen de lo fisiológico. Si la acetilcolina produce broncoconstricción y broncorrea, ¿qué haría el contrario? Broncodilatación y disminución de secreciones. ¿Va a respirar mejor el paciente? Claro. Por eso usa el campesino, ¿se dan cuenta? Él no sabe el mecanismo de acción, el principio activo, no, pero sabe que la hoja sí hace que respire mejor, ¿sí? También usaban en la antigüedad para envenenar animalitos. A los perritos en el campo, no se olviden, crían perritos para que cuiden la casa, ¿no? Aquí nomás en la ciudad pues son nuestros perritos. ¿Qué va a estar cuidando? Ahí entra a dormir antes que nosotros, ¿no? Pero en el campo no, pues el perrito ahí cuida la casa, es el guardián, ¿no? Entonces cuando miraban una casa y querían entrarse a robar, ¿qué hacían? Uy, perros, hay que eliminar a los perros. Entonces metían las pepitas de estas plantas en pan, en carne, así lo metían y le daban un perrito y lo lanzaban al pasar. Entonces el perrito comía y se moría. ¿Por qué se moría? ¿Cuál sería el efecto en el corazón? Taquicardia, les daba un paro cardíaco y se moría. Se aceleraba demasiado. Entonces han usado con esos fines también, ¿sí? Por otro lado, fíjense, estas plantitas son la principal causa de intoxicaciones en pediatría en nuestro país. Porque en el campo los chiquis se crían así libres, ¿no? Salen tempranito, desayunan y desaparecen por ahí. Llega mediodía y el papá y salen del campo. Y viene a comer, ¿no? Y luego otra vez se pierden los enanos. ¿Verdad? Entonces, cuando el chiqui si juega en los sembradíos, rompe las anchorchas, pisotea los choclos, pucha, pues sus papás los sacuden, ¿no? Porque eso tienen que entender. Pero si agarra esta planta, rompe, juega las comiditas, lo que sea, no le dicen nada, pues porque es una hierba, ¿sí? Entonces, como crece en todo lado, los chiquis juegan, sacan sus florcitas, juegan con eso, machucan sus hojitas, juegan a las comiditas, juegan guerritas con sus bolitas, se lanzan, todo hacen con la planta. Y esos chiquis llegan intoxicados, primero así como búhos, ¿no? A la emergencia, te miran así, te voy a matar. Está poseído, llamen al cura. Pero no están poseídos, están intoxicados. O llegan gritando, así viendo cosas que no están y así, mira, ¿no? Mira así, todo, y vos, ¿qué cosas están mirando? ¿Qué estás viendo? Pero porque están alucinando, están viendo cosas que no existen, escuchando cosas que no existen, o llegan así como que se les ha subido algo así, ¿no? Porque esto en dosis altas produce, pero pues alucinaciones, psicoestimulación terrible, ¿sí? Entonces, esta es muy responsable de ese tipo de intoxicaciones. ¿Qué contienen estas plantas? Grandes concentraciones de atropina, también conocida como diociamina, que es un anticolinérgico, ¿sí? Ahora, esta plantina, bueno, antes de esa vamos a hablar de esta. Este es el beleño, fíjense, son unas campanitas así cingas, chiquitinas. Son bonitas porque sus hojitas parecen aterciopeladas.
aterciopeladas, parecen orejitas de conejo, así son medio esponjositas, peluditas parecen, ¿no? Entonces se usa en ornamentación. Cuando vas a las ferias de plantas, encuentras ahí belenes que te venden para adornar la casa. Entonces sí tenemos en el medio, no suelen ser objetos de intoxicaciones y demás, es poco común. A veces pasa que la mascotita, el perrito estaba jugando y la mascó la plantita y se viene intoxicado el pobre. O el chiqui estaba aprendiendo a gatear y todo metía a su boca, lo han dejado en el jardín y ya se comió la planta. Esos casos, pero son bien raros, no son comunes, ¿sí? El que más preocupación nos trae hasta ahora, y justo han debido ver el tren, ahora está con alerta con una sustancia interesante, es esta, brugmansia, ¿sí? La brugmansia en nuestro medio es muy conocida como floripondio, ¿sí? También nuestras abuelitas le llamaban pelo de novia. Los jamaiquinos, que de hecho son los que han introducido bastante a Latinoamérica, le dicen burundanga, ¿sí? Los brasileños le dicen boa noite Cinderella, que la traducción sería buenas noches Cenicienta, ¿sí? Y así tiene varios nombres. Los de México me quiero aprender porque me olvido, son bien interesantes, así tipo de alturas chamaoinas, ¿sí? Son bien interesantes, pero me olvido. Entonces fíjense, esta planta seguro que la han visto también en nuestra cocha, porque antes casi todas las casas tenían floripondio, o en la jardinera de afuera o en el jardín de adentro, porque esta planta es tan linda que primero sus flores son acizotas, ¿no? Unas campanas acizotas. Segundo, hay de todo color, hay blanco, hay tumbo, hay amarillo, el amarillo es hermoso, hay rojo, hay lindos colores y todo el año florece. Así, llena la planta de sus campanas. Entonces, ornamentar es una belleza de planta, ¿sí? ¿Cuál es el punto con esto? Cuando introdujeron los jamaiquinos, primero que ellos usaban mucho en sus rituales, ¿no? En los salteros, ellos que trabajan con brujería y demás, para tener esas alucinaciones, y entre alucinaciones ellos tienen sus revelaciones y sus cosas así. Pero, cuando han introducido con fines delictivos, el punto es que estas sustancias, todas, en dosis pequeñitas, tienen el efecto opuesto. Hemos dicho que en dosis altas es alucinógeno, ¿no? En dosis pequeñita te produce sueño. Entonces, en dosis chiquititas te planchas, ¿sí? Y ahí se reían, me contaba una de sus compañeras, me dice, doctora, con razón, yo cuando iba a visitar a mi abuelita, iba a jugar con esas flores y me dormía todita la tarde. Toda la tarde se dormía, ¿no? Y sí, nuestras abuelitas, por ejemplo, ¿qué les decían a las mamás cuando el niño no dormía, no quería dormir, qué sé yo? Le decían, agarra una florcita de floripondio y ponle debajo de su almohada. Y verdad, el chico planchado, ¿no? ¿Por qué? Como son aminas terciarias, ¿se absorben por vía inhalatoria? Sí. ¿Por contacto con piel? Sí. ¿Por vía digestiva? También. Por todas las vías que te imagines. Entonces, si tú manipulas la planta, si vas a tener absorción, ¿sí? Y con una manipulación así pequeña, la dosis va a ser pequeña. ¿Qué te va a producir? Sueño, ¿sí? Entonces, los jamaiquinos, ¿qué hacían? Preparaban con flores, con las raíces y demás, polvo. Entonces manejaban en sus anillos así de chamán que tienen, ¿no? Y que se abre ahí el polvito. O manejaban estos frasquitos que parecen los de maquillaje chiquititos. Entonces cuando querían, qué sé yo, utilizar a alguien, se acercaban y te soplaban el polvito. ¿Qué haces si te soplan polvito? Te asustas, ¿no? ¡Ay! Entonces suficiente que has hecho ya está, pues ya inhalaste. ¿Te das cuenta? Observa el polvito, te cayó a tu ojito, pues es conjuntiva, ya está, ya se absorbió para el efecto que necesitaban, que es sedación, ¿sí? Y además tiene una característica que lo convierte en potencial peligro. De hecho, burundanga está en la lista de sustancias de sometimiento químico, ¿sí? ¿Por qué? Es rápido, se absorbe fácil y además, aparte de la somnolencia, produce amnesia. ¿Qué quiere decir? Que la víctima no se va a acordar bien de los hechos,
no va a ser capaz de reconocer claramente al agresor, al lugar, los hechos que han ocurrido durante el efecto de la sustancia y demás. Entonces suelen usar mucho estas sustancias en violaciones, en robos, en ese tipo de situaciones, ¿sí? De hecho, siempre les contaba aquí un modus operandi que es común y que se usa mucho en nuestro medio. Algunos usan estas plantas, pero otros están usando otros también de otros grupos que vamos a ver en otros temas como las benzodiazepinas, pero sí usan. Por ejemplo, un modus operandi que se sube una señora al transporte público contigo, se sienta no sé qué, se hace la que estaba haciendo algo y ¡pam! Te ha derramado algo en tu brazo. Ay, perdón, que no sé qué, que te ayuda a limpiar, y vos te empieza a dar sueño. Yo siempre les digo, si alguien se duerme en el transporte público, nadie es extraño porque todos estamos ahí cabeceando. Ay, no me tenías que ir. Despertamos justo aquí. Entonces todos nos dormimos, ¿no? Entonces si tú ves a alguien que se está durmiendo, no te extrañas. Pero con esa sustancia, ¿qué pasa? Se esperan que se vayan bajando los otros pasajeros, luego pam, celular, billetera, ya está todo bolsiqueado el paciente, bueno, el pasajero. Y era el maestrito a su parada y, señora, ¿dónde se va a bajar? Ya hemos llegado a la parada. Y yo tuve la señora asustada, así medio reacción. Busca, no hay su billetera, no hay su celular, ya está. ¿Qué se acuerda? Que al hijo le echaron. Hasta ahí se acuerda. Todo lo que ha ocurrido después de eso, no se acuerda. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, hoy justamente, anoche de hecho ya nos pasaron los de seguridad de nuestro barrio, pero ahora lo he visto también en las redes, en el Face y demás que está circulando, y creo que ha salido en las noticias también, de este caso que estaba en un micro una muchachita y le echaron unas ampollitas o algo así, una que supuestamente estaba vestida como enfermera, de blanco, ¿no? Y muestran así la tela manchada, su ropita que se manchó, y se ven como unas manchas medio rosadas, medio rojas. Y él dicho, no es sangre, no, no, te ayudo a limpiar, perdón, que no sé qué. Se ha dicho a la que le estaba ayudando a limpiar y ella ha empezado a sentirse mal y como que a quererse dormir y le han querido bajar del micro, ¿no? Más bien la gente que estaba ahí se ha dado cuenta y les dice, ¿qué pasa? ¿Qué le están haciendo a la muchacha que no sé qué? La han socorrido y no la han podido bajar, se han bajado y se han corrido, ¿no? Entonces están alertando y dicen, cuidado, ese es su modus operandi, se hacen a los que algo se ha echado y no es nuevo, no es nuevo. Yo les digo, les echan algo en el cabello o en la ropa o en el bracito y demás y la víctima le da sueño y no se acuerda nada y le roban todo, ¿sí? Entonces está pasando, desde antes de la pandemia ya teníamos casos, pero eran más aisladitos, ahora está aumentando, ¿sí? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Una compañera de ustedes le pasó eso en un transporte que estaba yendo justo a su rote, porque les mandan a sacaba aquí la cola, así, ¿no? Entonces estaba yendo a su rote y ella se acuerda que igual se estaba bajando una señora y le echó el líquido en su brazo, ella ni siquiera un líquido verde, ¿sí? Y ella dice, estaba agarrando en su mano una ampolla. Ella pensaba que la había cortado porque dice que ha sentido como si le hubieran raspado su bracito. Pero cuando la hemos revisado todo no tenía heridas. Entonces capaz la propia uña de la señora, no sé, algo ha sentido como que le ha raspado un poquito, pero no había herida, ¿no? Y ella dice, era como un liquidito verde y pegajoso. Entonces lo único que ella hizo, como no era harto, era, ya estaba limpiado. Y no se acuerda más. Se acuerda que estaba no sabe cuánto habría transcurrido desde eso hasta que un viejito le estaba diciendo, niña, reacciona, niña, te han robado, parece. Y llamaba por toda asustada, así, no sabía dónde estaba. Dice, ha de pasar los 20, 30 minutos, no sé dónde estaba. No tenía mi celular, no tenía mi billetera, todo me enseñó. Atinó a bajarse, se prestó un teléfono de una tiendita, llamó para que le vayan a auxiliar, pero no se acuerda nada desde que se limpió su bracito hasta que el viejito estaba, niña, reaccionando. Transporte público, ¿sí? Entonces, vean, sí es bastante común. En la pandemia, lo que hacían era con los atomizadores, como todos estábamos histéricos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Preparaban en eso y se hacían a que se estaban poniendo dizque, a sus manos alcohol y te chisqueteaban en tu cuellito, ¿no? Entonces ahí ya. Como esa amiga terciaria penetra por aquí y la dosis que necesitamos para esto es pequeña,
Entonces, vean qué peligroso, ¿no? También si ustedes revisan la literatura van a encontrar un montón de casos de violaciones en manada y demás que usan estas sustancias justamente por el efecto amnésico que genera. ¿Sí? Y son casos bien fuertes que han tenido impacto en redes, procesos legales bien pesados y demás, y es complejo. ¿Sí? Entonces, este grupo de sustancias hay que manejarlos con cuidado. Y yo les digo, fíjense, la planta tenemos a montones en todo lado. ¿Sí? Sí hay fármacos que tienen eso mismo, o sea, como les digo, es una lista grande de sustancias de sometimiento químico que se maneja mucho en medicina legal, pero esto es muy fácil de usar y muy peligroso. ¿Sí? Entonces, por eso les digo siempre, con mucho cuidado, mucha precaución, donde vayan, siempre tengan cuidado, bien alertas. ¿Sí? Y si se empiezan a sentir mal por cualquier situación o pasó algo así que ya sabemos, pidan ayuda. Ayuda, ese rato. ¿Sí? O al maestro, no sé qué están haciendo aquí, ya está. ¿Sí? Entonces hay que preparar a nuestra mente para saber reaccionar en esa situación. Si no lo pensamos, después nos congelamos y después ya paramos. ¿Sí? ¡Ayuda! ¡Vecinos, salgan! Ok. Bien. Entonces, fíjense, Brumacia y Beleño, ¿qué tienen? Escopolamina. La escopolamina es iosina. Estas dos son las principales representantes de este grupo farmacológico. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a empezar a ver sus características farmacológicas. Fíjense, todas las que son terciarias, sean naturales o sintéticas, tienen absorción buenísima, ya hemos dicho, por todo lado. Si es escopolamina, más todavía, por eso es que es una de las que más se usa. Tienen una amplia llegada al sistema nervioso central, mucho mayor para la escopolamina, y las que más usamos nosotros en el hospital son la atropina, ¿sí? Por eso esta se conoce bastante, porque la vamos a usar como antídoto para algunas intoxicaciones, y tiene hasta un 40% de metabolismo endógeno, y su vida media es cortita. Cuando usamos a intervalos bien cortos. Es un fármaco muy potente, muy peligroso, pero también muy útil para las intoxicaciones. Algo interesante es lo siguiente. ¿Para qué tipo de intoxicación creen que se puede usar atropina? Para intoxicaciones por carbamatos y órganos fosforados. Porque recuerden que esos venenos que hemos dicho que hacen producen un síndrome colinérgico. ¿Y esto qué hace? Bloquea los receptores de acetilcolina. Entonces, ¿estabiliza al paciente? Claro que sí. ¿Sí? Y en esas intoxicaciones, fíjense, por ejemplo, una de las dosis más habituales es 1 miligramo cada 5 minutos. Y literal, le paso, espero 5 minutos, lo valoro, le vuelvo a pasar, lo valoro, le vuelvo a pasar. Cada 5 minutos le doy. ¿Sí? ¿Cuál era el criterio anterior? Se decía, le das atropina cada 5 minutos hasta que aparezcan signos de atropinización. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que el paciente se intoxique con atropina. Entonces, realmente criticábamos mucho esa aplicación porque decíamos, escucha, estamos tratando una intoxicación, intoxicándolo con otra sustancia. Pero no es muy coherente, ¿no? ¿Por qué se intoxicaban los pacientes? Porque el parámetro que usábamos para decir, uy, ya no le den atropina, era la midriasis. Entonces le daban, ¡pum!, tenía midriasis y decían, uy, ya no le den atropina, pero ya estaba intoxicado. ¿Sí? Porque resulta que al ojo tarda más en penetrar, pero también tarda más en salir. Entonces, cuando se impregnaba en el ojo, ya no tenía efecto, no hace solo a esta hora, ¿no? Ábrelo nomás para que no se salga. Entonces, hoy en día no se usa el ojo como parámetro para decir hasta cuándo va la atropina. Cuando hagan su referencia, ustedes me van a decir hasta cuándo le damos atropina al paciente. De los sintéticos cuaternarios, fíjense, ¿qué se diferencia de los anteriores? Su absorción es baja por todas las vías. Eso los hace mucho más selectivos. No ingresan al sistema nervioso central, lo cual hace que sean más seguros. Y hasta el 60% se va a metabolizar por vía hepática y renal en el organismo del paciente. Uno de los más conocidos y usados de estos cuaternarios es el ipratropio, el
pop, también. En un paciente con bronquitis, también para eso usamos. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver las características de la atropina. Fíjense que la atropina se va a unir a los receptores de acetilcolina de forma reversible, ¿sí? Y competitiva. Por lo tanto, va a ir a pelearse por el receptor con la sustancia que está bloqueando al receptor, o bueno, que lo está estimulando al receptor para bloquear y disminuir los síntomas. Va a evitar la liberación de IP3 y va a inhibir la adenilciclasa. Además, vamos a ver que bloquea más al agonista endógeno colinérgico que al agonista sintético. ¿Qué implicación importante tendría eso? ¿Por qué será importante que bloquee más al agonista endógeno? Eso hace que sea potencialmente útil en las intoxicaciones por carbamatos o órganos fosforados. ¿Por qué? ¿Qué hacen estos? Inhiben a la colinesterasa. ¿Qué tiene el paciente? Intoxicación por acetilcolina endógena, su propia acetilcolina. Entonces, para estos es potencialmente eficaz, ¿sí? Porque es la propia acetilcolina, la del paciente, la que va a ir a bloquear. ¿Sí? Bien, no tiene efectos significativos en el receptor nicotínico. Justamente, el efecto a nivel de los receptores nicotínicos está relacionado con la llegada del paciente a terapia intensiva, con la necesidad del paciente de ventilador mecánico y por lo tanto con mayor tiempo hospitalario. ¿Sí? Y por eso es que vamos a ver que hay otro grupo de fármacos que son las oximas, como la ralidoxima, que tienen mejor efecto nicotínico, que esas ayudan a disminuir el riesgo y a disminuir la estancia hospitalaria del paciente. ¿Sí? Bien, fíjense la sensibilidad. Los distintos tejidos, como tienen receptores de distintos tipos y de distinta cantidad, pues la sensibilidad de cada órgano y sistema es diferente. Resulta que las que tienen mayor sensibilidad son las glándulas salivales, sudoríparas y bronquiales. ¿Sí? Las que le siguen son el corazón y el músculo liso, y las que menos respuesta vemos, y es más lento, son las células parietales gástricas. Aquí siempre les pregunto lo siguiente: ¿cuáles de los efectos de un paciente intoxicado por acetilcolina ponen en riesgo su vida de forma rápida? O sea, ¿por cuál se puede morir más rápido el paciente? ¿Por qué? Por ejemplo, la diaforesis lo matará rapidito. La incontinencia urinaria. Taquicardia va a tener un paciente intoxicado con acetilcolina. La insuficiencia respiratoria, ¿sí? Puede ser un paro respiratorio. Y la bradicardia y la hipotensión puede hacer un paro cardíaco, ¿sí? Entonces, esos dos son los que tengo que corregir lo antes posible, porque por eso se me puede complicar. Todos los demás son importantes, claro que sí, pero pueden esperar, pueden irse estabilizando poco a poco, pero estos son una urgencia. Si no corrijo eso, se me va a morir el paciente, va a colapsar, ¿sí? Y justo son los que responden más rápido. Bien, si vemos aquí los efectos de los bloqueantes colinérgicos, siempre les digo, ¿podrías deducir todo esto sabiendo el tema anterior? Porque es lo contrario. Entonces, fíjense lo que hemos dicho, acuérdense de las historietas que les he contado. A dosis altas, tanto la escopolamina como la atropina, excitación, agitación, alucinaciones, coma, acuérdense de los enanos que les quieren matar. A dosis bajitas, lo que acabamos de decir también, la atropina, la escopolamina van a producir somnolencia, amnesia, leve estimulación de centros pulvares, efecto sedante, ¿sí? Más lento que en el sistema nervioso central. Entonces, este efecto depresor es el que determina que sí se haya usado, por ejemplo, como les decía, ¿no? Gotitas para que el paciente duerma cuando no podía dormir, ¿sí? Y que se use
situaciones que ponen en riesgo su integridad y su vida. ¿Sí? Bien, en ojitos, ¿qué vamos a obtener? Lo contrario del colinérgico, ¿no? Miniasis, cicloplegia, disminución de las secreciones lagrimales. En corazón, todo taquicárdico, ¿no? Todo se acelera, aumenta la fuerza, la frecuencia. La taquicardia es típica y de hecho cuando estoy usando como antídoto la atropina, este es mi objetivo, taquicardizar, está bradicárdico el paciente, quiero estabilizar, acelerando el corazón. ¿Sí? Y esto es bien importante porque fíjense, cuando las dosis son bajitas, en el corazón también es efecto opuesto, va a producir más bradicardia. ¿Sí? Entonces, ponte que tu paciente intoxicado ya ha llegado con 50 de frecuencia cardíaca. Si tú le das una dosis bajita de atropina, lo terminas de deprimir y nos hace un paro cardíaco. ¿Sí? Por eso es que sí, en las intoxicaciones solemos usar dosis altas, buenas dosis, porque así vamos a conseguir lo que necesitamos, que el corazón se estabilice y que la función ventilatoria se pueda. ¿Sí? ¿Y de esto cuánto se utiliza la dosis máxima para que...? Vamos a ver las dosis máximas, pero en el cápsula van a encontrar de 1 a 2 miligramos por dosis. En las guías toxicológicas vas a encontrar que puedes darle hasta 5 miligramos por dosis. ¿Sí? Sí, se puede, pero depende de la condición clínica de tu paciente. ¿Por qué? Porque mucha dosis también te puede producir un bloqueo interventricular y también colapsa el paciente. Por eso es importantísima la monitorización. De hecho, no es habitual que empieces con 5, por ejemplo, ¿no? Y tampoco es habitual que le quieras dar media bolita, no más, le daremos, no, dosis buenas, no las más altas, pero vas evaluando cada 5, cada 10 minutos y en base a eso decides. Entonces, Si mantienes o si subes o si bajas un poquito. voy a hacer mejor entonces de 3 a 4, si puedes. Puedes usar, esa ya es tu decisión, y tu decisión va a estar en relación a cómo está el paciente. ¿Sí? Bien, a nivel vascular, fíjense, puede haber vasoconstricción por un bloqueo de la vasodilatación mediada por el factor relajante derivado del endotelio, que en general no modifica la presión arterial. Pero si fuera una intoxicación, claro que sí vamos a modificar la presión arterial. ¿Sí? A nivel respiratorio, ya dijimos, broncodilatación, disminución de las secreciones. A nivel digestivo, disminución de las secreciones, todas, pero la que tarda más en responder es la secreción gástrica. ¿Sí? Y también tenemos disminución de la motilidad y el tono, por eso es que también se le considera como espasmolítico. ¿Por qué? Porque si está contrayéndose así el intestino duele, el paciente dice tengo retorcijones, ¿no? Y si tú relajas, disminuye el dolor asociado a esos retorcijones. ¿Sí? Entonces sí hay situaciones, de hecho, por ejemplo, la butilbromuro de dioxina, la escopolamina, se suele usar también como antiespasmódico en varios procedimientos postquirúrgicos. ¿Sí? A nivel genitourinario, ¿qué tenemos? Disminución de la motilidad y mejoría del tono de los esfínteres. Recuerden, el defusor se relaja, el trígono se contrae, entonces favorece la continencia urinaria. ¿Sí? En glándulas sudoríparas disminuye la sudoración. Recuerden que el paciente intoxicado con polinomiméticos va a llegar diaforésico, con cialorrea, con epífora. Entonces este va a ir disminuyendo progresivamente esas producciones. ¿Sí? Bien, cuando hablamos entonces de su aplicación clínica, aquí hacemos un pequeño resumen de las situaciones en las que les podría servir. Después vamos a ir viendo las dosis. Entonces, por ejemplo, se ha usado en trastornos del sistema nervioso central como coadyuvante en enfermedad de Parkinson. Siempre les pregunto aquí, ¿cuál es el problema en un paciente con Parkinson? ¿Qué hace que tengas Parkinson? ¿Qué? La deficiencia de dopamina. ¿Cuál es el problema en Parkinson? Deficiencia dopaminérgica.
pacientes con Parkinson no tienen suficiente dopamina, ¿sí? Y a medida que va progresando la enfermedad, empeora el problema dopaminérgico. Entonces la pregunta es, si el problema del Parkinson es que no hay dopamina, lo habitual es que le demos L-Dopa, porque la L-Dopa se convierte en dopamina y le aporta la dopamina que no tiene. Entonces, si yo les estoy diciendo que le voy a dar un anticolinérgico, ¿cuál sería la utilidad del Parkinson? Si el problema del Parkinson es la dopa. ¿O es descabellado? ¿Descabellado? Se ha visto en los estudios que el exceso de la actividad de la acetilcolina empeora los síntomas del paciente con Parkinson, sobre todo los temblores, ¿sí?